en sobrepeso para desquitarme. Se escucha extraño, se escucha interesante. ¿Por qué? Porque como te digo, tenemos tantas grabaciones en nuestro cerebro, en estas redes neuronales, que muchas veces no sabemos la razón por la cual estamos en un estado con una estructura, una talla grande, con kilos de más, etcétera, y que ha sido tanto la batalla, porque es una batalla constante, una guerra contra las dietas, contra los ejercicios, contra las pomadas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que sabes de lo que te estoy hablando. Entonces, vamos a ver también algunas de las otras variantes que suceden en este tipo de circunstancias que, como bien te lo digo, son transitorias. De hecho, dentro del contexto de la programación neurolingüística, esto lo podríamos llamar como virus mental. No es un bicho, no es un virus como tal vez los puedas conocer, sino más bien son es esta instalación en tu mente que está grabada, programada y reprogramada en tu mente y que no te permite llegar a tu talla ideal, a tu peso de una forma, obviamente que a través de estas herramientas y estas técnicas, de una forma completamente sana, completamente ecológica, sin meter ningún tipo de producto milagro, porque pues ya has visto, me imagino que en tu experiencia tú te has dado cuenta que no te ha funcionado, no has logrado, o puede ser que sí, pero después o aumentas o viene el rebote, etc. Tú sabes de lo que te estoy hablando. Pero más allá de esto, sé que esto ha sido muy doloroso en tu vida. Es tan interesante y lo que te quiero compartir el día de hoy, a manera de reflexión, a manera de ejemplo, una historia de una persona que llegó conmigo precisamente en esta semana y me pareció muy importante porque dije, claro, es una variante más de lo que puede estar en tu mente, en tu inconsciente, en tu vida y que no lo has podido clarificar, no lo has podido identificar. Y entonces, permíteme un momentito porque tenemos aquí un ruidito de fondo, ya se fue. Entonces, y cuando esto sucede, no puedes dar con la dieta idónea, con el ejercicio increíble. De hecho, le comentaba a esta persona, y ustedes, a ver, amigos y amigas, me van a decir, a ver, no sé si has sido, o por lo menos has visto, o por lo menos te has dado cuenta. Imagínate el escenario de una clase de Zumba. ¿Quiénes están? Yo te voy a decir, te voy a compartir lo que yo he visto. Y perdón, pero lo tengo que decir. ¿No es cierto que ves este grupo de señoras, generalmente ya señoras, a partir, no sé, de los 30, 35 años, de ahí para arriba? Y lo primero que se me viene a la mente, mira, es para pensar, porque lo primero que se me viene a la mente, amigos y amigas, es un grupo de señoras de talla grande, que van absolutamente todos los días, las ves con sus mallas, las ves con sus blusitas de ejercicio, con sus litros de agua, su té de limón, sus tés, sus aguas de Jamaica sin azúcar, sus agua de limón con chía y con linaza, y ves a las personas ahí. ¿Y saben cuál es el escenario que veo todos los días? Que tienen años yendo a este tipo de clases de Zumba. Ojo, no es mala la Zumba, es muy buena la Zumba. Sin embargo, la reflexión que yo te quiero invitar, y dime si no es cierto, tienen todos los años, todos los meses, todas las semanas yendo, y yo las veo igual. Yo no veo cambios. Dime si no y escríbeme aquí en el chat si es que no te imaginas esa escena. Mira, vete a las plataformas digitales, vete sobre todo, lo vi y fue cuando me hizo así como dije, sí es cierto,
en esta plataforma de TikTok a las señoras haciendo su zumba, bailando increíble. Sin embargo, siempre veo que no han tenido un resultado. No quiero ser peyorativa ni grosera, ni quiero hablarlo así, pero siempre ves a la bola de señoras con tallas grandes y no han bajado de peso. Por aquí, por donde yo vivo, hay un parque en el que ofrecen las clases gratuitas. Y veo a todas las vecinas yendo a este parque y yo no veo que han bajado un gramo. Ahora, ponte a pensar, ¿te es familiar esta imagen? Si te es familiar, yo no veo que obtengan un resultado. Y es aquí donde me quedo pensando, ¿por qué si la zumba es tan buena? O los aeróbics en su momento, porque yo fui una fanática en su momento de lo que se llamaban los aeróbics. Y yo te hacía 1 hora de aeróbics, 1 hora de spinning y 1 hora de pesas. Y si podía, porque se empezó a hacer como un hábito sano, ¿sabes? Y increíble. Yo me sentía muy bien, las endorfinas a todo lo que daban, súper motivada, etcétera, etcétera. Lo que hace el ejercicio. Obviamente me acomodé mejor, el cuerpo, mi estructura, todo se acomodó muchísimo mejor, no solamente el cuerpo, era la actitud, era los pensamientos, las emociones, la motivación, etcétera, etcétera, etcétera. Y era increíble. Y a eso vamos a ir a la probable causa que vamos a hablar este día. Claro que hay variantes, por eso te las quiero ir diciendo como ejemplos por partes en cada transmisión, porque es muy probable que alguna de ellas te haga eco. Y entonces sí, estamos ya identificando y aclarando muchísimo más la situación en donde te puedes encontrar. Bien, entonces vamos entrando a nuestro tema, que es el sobrepeso para desquitarme. A ver, ¿de qué va esto? ¿De qué se trata? Fíjense bien. Y les voy a compartir esta historia, esta experiencia, porque me lo permitió la persona, obvio, no voy a decir su nombre, únicamente vamos a platicar acerca de su historia. Hemos tenido 3 sesiones aproximadamente, porque hubo el inter de las vacaciones y tal, y bueno. Pero resulta de que con una de las técnicas que trabajamos, ella se da cuenta de lo siguiente, y que tiene que ver con esto que dentro de la programación neurolingüística llamamos fallar para desquitarse. Parte de un virus mental, como te decía, de una programación en tu mente que dices, ahora fallo para desquitarme. Obvio, no es consciente, esto es completamente inconsciente. Y ahí te va la historia, porque sé que a lo mejor puede hacer este eco, como te mencionaba anteriormente. Entonces llega esta persona y me dice, ¿sabes qué? Pues como que me estoy dando cuenta que estoy entrando precisamente en ansiedad y me está llevando como a estar teniendo estos episodios de atracones. Dice, pero no sé cómo, no sé, o sea, no sé qué pasa, no sé por qué me dan, no sé por qué sucede. Aparentemente mi vida está bien, tengo un trabajo estable, tengo a mis hijos, estoy saludable, todo bien, todo bien. Ok, a través de una técnica con la cual trabajo para descubrir esta causa, este origen y poder, por supuesto, darle un tratamiento, darle una respuesta, trabajarla, se da cuenta de lo siguiente. Fíjate qué interesante y que jamás se hubiera dado cuenta. No hubiera sido claro y mucho menos tratando de arreglar el asunto desde afuera hacia adentro, es decir, con las dietas keto, con los jugos de piña, con la dieta de la naranja, con la dieta del atún, con la de la luna, bueno, etcétera. Ya sabes de lo que te explico, de lo que te hablo. ¿Qué sucedía? En un episodio de su vida, de su historia de su vida, se da cuenta que un día su papá le dice, para esto se da cuenta que al aproximadamente entre los 15 años
hacia el momento de entrar a la prepa. De los 15 años aquí estás en secundaria todavía y estás en el inter en el tema escolar. Y está en el inter de la prepa. Ella se da cuenta que en ese momento empieza a subir de peso, pero no sabe por qué. Ella como que tenía esa idea, pues como que empecé a subir de peso a partir de entre la secundaria, al final de la secundaria y la preparatoria. Y entonces, bueno, vamos a descubrir qué fue lo que pasó. Y se da cuenta que en alguna conversación, fíjate qué interesante, en alguna conversación que tuvo su papá con otra persona, le dice, mira cómo esta niña está subiendo de peso. Ojo, el papá tenía sobrepeso. Bueno, mira cómo yo jamás en la vida voy a querer una hija con sobrepeso. Imagínate que hacen un comentario de esta magnitud delante de esta niña o esta chica con otra persona. Y pasan aquí varias cosas, porque punto número 1, la está exponiendo. Punto número 2, la está lastimando en su autoestima. Es esa etapa en esa etapa precisamente de la adolescencia en donde la autoestima está tan vulnerable, que no sé si te ha pasado, pero no te sientes bonita, no te sientes, aunque la gente te lo diga, te sientes mal, que porque ya ves que empieza como que acomodarse tus facciones, incluso tu cuerpo está cambiando, pero en estos cambios fisiológicos que estás teniendo en esta etapa, a veces puede ser que la nariz se te alargue un poquito más, que te salga acné, que tengas todos estos cambios que pues no son así como muy padres, ¿no? Suerte de los adolescentes que fueron siempre guapos y que se mantuvieron guapos por siempre, o cambiaron, esa es otra historia. Pero estás en un momento muy vulnerable. ¿Me doy a entender? Bueno, este comentario lo lanza el papá a la persona con quien le estaba comentando. Eso queda en el archivo de su mente. Eso queda no solamente en una grabación en su mente, sino también en sus emociones. Pero fue tan fuerte lo que el papá hizo, lo que el papá comentó, que inconscientemente la chica dijo, así, pues ahí te va. ¿No quieres mujeres con sobrepeso o hijos con sobrepeso en tu familia? Pues ahí te va. En sobrepeso. Y a partir de ahí, la chica comenzó a subir más y más y más de peso. Ahorita aproximadamente tiene unos 35, 40 años, no recuerdo con exactitud, pero por ahí está. Obviamente, por eso te digo, a nivel inconsciente, porque a nivel consciente, la mujer, desde niña, bueno, desde chica, todo tipo de dietas. Es decir, bien polarizado, porque por un lado estaba haciendo cuanta dieta se le cruzaba en el camino, incluso estando en esta etapa que estás pasando a la adultez, hasta dejaba de comer porque quería bajar de peso, pero inconscientemente estaba fallando para desquitarse de ese comentario que había hecho papá o su papá. ¿No te parece interesante? Y no podría ser que quizá esta experiencia te esté haciendo eco a ti, que por ahí alguna experiencia que no la tienes de forma consciente, pero puede estar repercutiendo. Hay mamás, sobre todo porque pues somos un poquito más de la coquetería y de la imagen y de tal, que en esta intención ya te compraron la faja, ya te compararon con la prima, ya te compararon con la de las amiguitas. Tu amiguita sí está bonita y muy delgadita, ¿eh? Pero bueno, algo debe hacer porque ella sí se cuida, ¿eh? Ella sí se cuida. Y es un error fatal
porque no sabemos qué puede estar viviendo la hija, la adolescente. Pero estamos en una buena intención como mamás, por la estética, por la imagen, por la presencia, afectando a una, en lugar de ayudarle, en lugar de conseguir lo que sí queremos, estamos afectando a una adolescente, a una niña. Acuérdense que la información que te va a impactar en tu vida es de los 0 a los 7 años. De ahí brincamos también a la adolescencia porque todavía está viendo cambios, todavía está viendo esa madurez en el cerebro y entonces estamos muy vulnerables en la adolescencia. Bueno, de esta manera pasó esto con esta chica que trabajamos. Cuando damos con este origen, con este problema, entonces le cae el 20, le cae el centenario, y ya sé qué pasó, ya sé por qué no puedo bajar de peso y ya sé qué fue lo que sucedió. Esto. Ok, vamos a trabajar. Y lo trabajamos. Más que interesante, ¿por qué? Porque descubre el origen. Y cuando tú descubres el origen, lo identificas, lo haces claro, estás avanzando un 50% en tu proceso. El demás es atenderlo, el demás es trabajar contigo. Y trabajamos, por supuesto, es trabajar su autoestima, empoderar a la persona, sacar, elicitar sus recursos para decirlo, eso fue un comentario de tu papá. Pero, ¿qué sucedió? Literalmente te lo comiste, literalmente lo grabaste en tu mente y literalmente estás teniendo una batalla con esta talla grande. ¿Qué les parece, amigos? ¿Qué les parece? También tuve otro caso en el que resulta que, pero esto no lo trabajé yo directamente, es más, todavía ni siquiera trabajaba con estos temas específicamente. Sin embargo, ya les platicaré después, ya bien cómo estuvo. Lo trabajó otra persona y con esta persona llegó una chica que traía, ríete, 3 kilos, 5 kilos arriba. Pero la mamá estaba a duro y dale, como decimos en México, a duro y dale. Y tienes que estar bonita y tienes que bajar de peso, porque era una familia como de mucha snuff, como de mucha imagen, como de mucho, ¿sabes? Entonces era como, ¿cómo vas a presentarte en una sociedad con un sobrepeso cuando aquí todos somos esbeltos, delgados, guapos, con clase, ya sabes? Pues, ¿cómo? ¿Cómo vas a traer 3 kilos, 5 kilos de más? Y la chava o la mujer hacía cuanta dieta, cuanto ejercicio, obvio, no iba a bajar, porque el virus que estaba instalado en su mente era fallar para desquitarme de ti, mamá, que me está santificando la existencia todos los días. A partir de un trabajo que hizo de coaching, ya después les voy a platicar bien todo el chisme, que hizo a través de un trabajo de coaching, la chica empezó a bajar de peso. ¿Te resuenan las historias? ¿Te resuenan estas experiencias? Puede ser que por ahí alguien, una figura de autoridad, una figura representativa para ti en tu vida, habrá hecho algún comentario con alguna intención o no necesariamente tiene que transmitirte por palabras. El hecho de que lleguen con la faja, tu mamá, tu tía, tu madrina o quien fuese, que te lleguen con la fajita, ay, mira, hija, me encontré esto, yo creo que te puede ayudar. Ay, Dios mío, ¿qué te están diciendo? ¿Cuál es el mensaje que te están enviando? O el brasiercito, la prenda íntima con fajita para que puedas verte con silueta, ¿no? ¿Qué crees, hija? Me encontré una dieta que me han dicho que funciona fabuloso. Aquí te la dejo, ¿eh? Aquí te la pongo. ¿Qué te están transmitiendo? ¿Qué te están diciendo? Bueno, pues entonces, a revisar si en algún momento de tu vida hubo algo que te marcó. Fíjate bien lo que te voy a decir. Hubo algo
que te etiquetó. Y si te das cuenta que sí, que hubo algo, que sí sucedió algo, enhorabuena. No es para que vayas y te enojes con la persona, no es para que vayas y le reclames, ni mucho menos. Que te sirva a ti para identificar qué es el siguiente paso que tienes que hacer. Obviamente, es trabajar esa emoción, trabajar esa circunstancia para poder dar respuesta. Y esto solamente a través de un proceso de coaching o bien, como muchas personas ya lo están viendo, los testimonios que te he presentado, que han comprado los productos digitales y que se han comprometido con su propio cuerpo, con su propio desarrollo como persona, porque este es un proceso muy integral. Ayer en otra sesión que tuve, te lo voy a decir así como con otro ejemplo, no recuerdo exactamente, pero me decía una persona, oye, Ireri, ya identifiqué que a lo mejor era una cuestión de aprobación de mi papá, el origen. Esta es otra historia. ¿Qué tiene que ver con el sobrepeso? Le dije, todo, todo, porque estamos identificando, revelando si por causa de que necesites la aprobación de las personas de, mira, yo también estoy en un peso saludable, estoy en una talla en la que estamos toda la familia, entonces mira, hey, aquí estoy, voltea. Y la necesidad de aprobación. Pero puede suceder el caso también contrario a decir, ¿quieres eso? Pues toma. No, al contrario, subo más de peso, me hago talla más grande. Entonces, sí hay que identificarlo, sí hay que ver cuál fue ese origen y sobre todo, trabajarlo. Y vamos a ver, hazme conocer si te resuena esta experiencia, estas historias, si te ha hecho así como un clic, como un match, esta situación que pudiste haber vivido. Como te digo, son variantes y son ejemplos que yo te quiero presentar porque puede ser por cualquier situación, ¿no? Pero es sano y es bueno revisar, más bien que te exponga estas experiencias para que tú digas, sí me hace eco, sí me resuena, o no, puede ser otra circunstancia, pero para entonces sí tienes que participar en las transmisiones que estamos haciendo todos los miércoles y viernes a las 8 horas Central de México. Y por ahí queremos ver si hacemos cambiamos el día, estamos viendo, igual se aceptan opiniones, por supuesto, opiniones y sugerencias para que puedan participar las personas y entonces puedan llegar estos contenidos a personas que a lo mejor tú no estás en un estado de este tipo, pero estoy segura que conoces personas que sí lo están y que no dan pie con bola y ya se van a la zumba todos los días y la sigues viendo exactamente igual. Porque te repito, yo hay personas que veo todos los días, hay vecinas que pasan con sus, como te digo, sus termos de agua y tal, y las veo igual, y no tienen 3 días yendo, ya se ve que tienen bastante tiempo, porque paso y veo el parque y lleno de personas oversize, y no veo avances, amigos, no veo avances. Y ve a ver los videos de los TikToks, y vas a ver al grupo de señoras, pero en friega, así decimos aquí en México, es decir, poniéndose las pilas y echándole las ganas al ejercicio. Digo, no, pues es que hay circunstancias que son ciegas para ellas, que creen que a través, y es que no es que sea malo regreso, sin embargo, revisar qué puede estar sucediendo en esta historia de su vida, en esta línea de su vida, que no
pues que no tienen el resultado que se desea, no solamente por una cuestión de estética, sino también por una cuestión de salud, definitivamente. Me he encontrado personas con tallas grandes que dicen, es que yo estoy sana y búscale, perdón y perdónenme. El sobrepeso es un síntoma, no puedes estar sano. No puedes estar sano si tienes un sobrepeso. Y dime si no. Tienes un sobrepeso y ya te está afectando las rodillas. Tienes un sobrepeso y ya te cuesta trabajo respirar. Incluso cruzas la pierna y te sofocas. Caminas media cuadra y te estás sofocando. ¿Eso es estar sano? Eso es, estoy en sobrepeso, pero estoy sana. No, claro que también hay delgados que no nos garantizan que están sanos. Ok, sin embargo, estamos hablando de una circunstancia en la cual pues hay que trabajar y ya los demás síntomas pues también se tendrán que trabajar, pero bueno, este es el tema que nos compete. Así que, bueno, mira, estoy bien contenta y bien feliz porque sigue llegando personas no solamente de México, tenemos personas, fíjense bien, de Ecuador, de Estados Unidos, varias de Nueva York hasta Detroit. También tenemos personas, bueno, obviamente de México, y a mí me da mucho gusto que estos temas vayan o crucen fronteras, desde luego. Por ejemplo, Liz aquí está y nos saluda. Buenas noches, Liz, gracias por estar aquí. Y tenemos a Estelo. ¿Cómo estás, Estelo? Cariñosamente, Estelo. Esa es una historia que después ya les voy a platicar. Se llama Estela, pero le digo Estelo. Elizabeth, hola Elizabeth, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Madel, saludos desde Ecuador, es lo que les decía, de nuestros hermanos de Ecuador, nuestras hermanas de Ecuador. Muchas gracias por encontrarte aquí. Entonces, bueno, como siempre, te llevas tarea. ¿Tu tarea cuál es? El revisar, el pensar si en algún momento en esta línea de la vida hubo alguna sugerencia, llámese etiqueta, señalamiento, de que tienes que estar en una talla porque si no, pues estás mal, estás fuera de esto, de la familia, del clan, aquí lo contrario, ¿no? Todos somos delgados y bueno, pues ¿cómo es posible? Se le llama gordofobia y no tolero, no voy a permitir por ningún motivo que en mi familia exista una persona con una estructura y una talla grande. Sí sucede, sí hay, y como te digo, no necesariamente es que te lo tengan que decir de una forma directa, sino a través de las indirectas y de los mensajes entre líneas que nos han mandado por ahí, y no solamente en esto, en varios contextos, pero bueno, regreso, hay que hablar acerca del tema, que es lo que nos compete. Así que, pues bueno, te dejo esta experiencia, este ejemplo que me permitieron compartir, como ese virus mental que puede estar en tu mente y que desde luego, pues hay que trabajar. No lo vas a poder identificar de forma consciente si no es o con un trabajo de coaching, de una sesión, 2 sesiones, o bien trabajamos directamente con tu inconsciente. Trabajamos porque tú y yo trabajamos directamente con tu inconsciente, el único que sabe en dónde está la situación, pero también cuáles son los recursos que necesitas elicitar para poder lograr tu peso, sanando las heridas, quitando las creencias limitantes, viendo de una forma diferente tus emociones. Y de ahí se desencadenan los resultados de mejorar tu relación con la comida, tus hábitos, el amor propio, etcétera, etcétera, etcétera. Esos cambios que das sin darte cuenta. Eso que sucede a nivel inconsciente, lo que te llevó a la talla que no deseas, te va a llevar, toda vez que lo trabajes, a la talla que sí deseas. Muy bien,
Elisa, ¿cómo estás, Eli? Mi Eli, amiga de la secundaria hace apenas 5 años. Qué bueno que estás aquí, Eli. Gladys Alaña, te abrazo, Gladys, excelentes, pues muchísimas gracias, Gladys. Madel, así se corta la distancia y bajo más, pero por supuesto, esa es otra, mira, así, lo que no has logrado en estos 10, 15, 20, 30 años, lo están logrando en meses, en días, en semanas, dependiendo de cada persona, dependiendo de su compromiso, dependiendo de la entrega que tienen hacia su propio proceso. Y no te das como ese valor de repente, ese valor de decir, lo estoy logrando y en menos de todo este añal, estos añales que traté, felicítate, festeja tus logros, porque es parte de este proceso, es parte de darte ese valor y de reconocerte. Si estamos hablando de un reconocimiento, tenemos que empezar por nosotras mismas. Así que bueno, te agradezco muchísimo el haberme acompañado, el haber estado aquí. Evita perderte estos en vivos, compártelos, dales like, activa la campanita en el caso de YouTube para que te lleguen las notificaciones de cuando empezamos este en vivo, y más aún si conoces personas que están teniendo esta guerra, esta batalla, hazle conocer, compártele, que hay algo que sí le va a ayudar. Así que los abrazo a todos, les mando corazones de la transformación y nos vemos en la próxima transmisión. Hasta pronto.